En comunicación telefónica con la doctora Soledad de Bedia. Ella es jueza civil y comercial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y vicepresidenta de la Red de Mujeres Jueces Civiles y Comerciales, REJUCBA. Buen día, ¿cómo te va, Soledad? Aquí estamos Marisa y Pato. Hola, ¿cómo están, Marisa? Vuelta a escucharte, una alegría, desde hace muy poquito que compartimos tan buen espacio, y ahora también te saludo a vos, que ya voy a tener el placer de conocerte, Pato. Gracias, muchas gracias. Bueno, Soledad, la verdad que también es recíproco este saludo y esta alegría de estar en contacto nuevamente. Nos conocimos allá en Mendoza y tomamos un café, charlamos. Muy interesante. Muy interesante. Muy constructivo. Maravilloso, realmente fue un encuentro maravilloso. Yo les aclaro a la audiencia que en REJUCBA somos casi 70 jueces y juezas, que eso es muy valorable, a pesar de pertenecer también a AMJA, la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina. Creo que se construye la perspectiva de género y de mujer, digamos, y de vulnerabilidad desde los operadores hombres y mujeres, ¿no? Haciendo un trabajo conjunto y formándonos y capacitándonos. Así que es muy valioso el aporte de la mirada a veces masculina que está en el siglo XXI y que ha comprendido a lo largo de los años la necesidad urgente de trabajar sobre estos temas de manera mancomunada. Tal cual, lo que decís. Contame un poquito más de REJUCBA, Soledad, cómo trabajan, cuáles son las actividades que realizan. Fantástico. El concepto para contar un poco también, ¿no? Porque a veces yo sé que vos tenés una gran audiencia de mujeres, y hoy estamos en el 2021, y la perspectiva de género, por ejemplo, es un concepto muy antiguo. O sea, desde 1975 que ya en Naciones Unidas se lo incorpora, intentando, a veces dice, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Porque el hombre puede decir, me siento marginado, siento que no se me está considerando. Y esto tiene que ver con detectar en un proceso judicial una situación de desigualdad, muchas veces consolidada en una familia, en una estructura familiar en general, que a veces hasta puede provenir de los propios hermanos, padres, en el que vivimos en una sociedad a veces en la que las mujeres por ahí no tenían esa facilidad. Pero bueno, eso como una acotación al margen, que luego después, si hay tiempo, si hay preguntas, lo podemos desarrollar. Nosotros en pandemia, nosotros y nosotras, REJUCBA, nos consolidamos, ya veníamos discutiendo en espacios sin conocernos, porque la provincia de Buenos Aires es muy grande. Tenemos jueces de Trenquelauquen, de Bahía Blanca, de Junín, de Morón, de San Martín, de San Isidro, de La Plata, de Pergamino, o sea, somos muy, muy extensas en la provincia, las formaciones judiciales, y nos pusimos en contacto a partir de la pandemia, curiosamente, y creo que muy significativamente el aislamiento nos llevó a comunicarnos de una manera muy sólida y con debates, les diría, diarios, permanentes, en los que nos mantuvimos apegados a la función judicial en algunos departamentos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, no sé en Santa Fe, creo que sí en algunas localidades, pero nosotros teníamos ya el expediente digital, antes, o sea, de marzo del 2020. Entonces, en abril, por ejemplo, por mi parte y por parte de todos los colegas que conformamos la red, ya teníamos establecidos y trabajando los equipos de manera remota. Esto facilitó mucho el acceso a la justicia de la gente que estaba encerrada en sus casas. Y nosotras y nosotros nos mantuvimos permanentemente comunicados, actualizándonos, tratando de mejorar, de ver de qué manera podíamos al principio prestar el servicio de justicia como para que no se interrumpiera. Y así luego la Corte de la provincia se puso de manera muy sólida a liderar esto, y se armaron las mesas virtuales, se armaron, montones de cosas que facilitó incluso para los abogados y abogadas que viven de esto, viven de la profesión y tienen una noble tarea, que también es la de traer las voces de la gente que necesita esa representación. Por eso la importancia a veces de estar informado, de acudir al abogado y buscar ese buen patrocinio, ¿no? Y así nosotros seguimos avanzando y nos consolidamos. Ahora estamos abriendo ya la perspectiva también de incorporación a los funcionarios y funcionarias. Trabajamos los temas, cada uno en su juzgado, por supuesto, resuelve como debe resolver, de acuerdo al caso concreto, pero siempre tratando de
establecer vías de comunicación y de mejoramiento. De hecho, hicimos, si se entran a nuestra página de YouTube, en Rejugva, hemos hecho conversatorios porque le damos mucha importancia a la función académica, formativa de los equipos. Todos perteneciendo, claro, a nuestros colegios de magistrados y funcionarias, digamos, departamentales. Yo pertenezco al Colegio de Magistrados de San Isidro, y tenemos una excelente relación. Pero esta red es para visibilizar, se armó para visibilizar y hacer trascender la importancia del fuero civil y comercial, que muchas veces uno dice, ¿estos qué hacen, no? ¿Qué sería? ¿Qué se ocupa esta gente? Y para ponerte ejemplos prácticos, Marisa, las cuestiones, por ejemplo, de desalojos, las cuestiones de amparos de salud que se presentan, resolvemos no solamente con perspectiva de género, sino la perspectiva de vulnerabilidad de aquel que es rechazado en su obra social para poder asumir un tratamiento médico, ¿no es cierto?, ya sea de gravedad, oncológico o simplemente un tratamiento de continuidad, de cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de la salud, o fertilidad, o lo que fuere, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se presente. Después, por supuesto, también tenemos doble competencia, tenemos concursos, quiebras, y también es ahí donde uno tiene que tratar de aguzar el ingenio y buscar esa mirada, pese que nuestra tarea como jueces es aplicar la norma, no las hacemos, pero sí es interesante poder darle una interpretación a esa norma que quizá pueda no ser del todo equitativa, tratando de compensar esas desigualdades normativas a veces que también existen. Claro, es como ir con la mirada internacional, ¿no? Los pactos que adhirió la Argentina, incorporados a la Constitución, los pactos de derechos humanos, son el norte. Yo busco siempre primero la convencionalidad de mis resoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Fijar las normas claras, rectoras de las convenciones internacionales, la CEDAW, de la protección de la mujer, de contra toda forma de discriminación de la mujer, de los derechos del niño, cantidad de convenciones sobre discapacidad, etcétera, y recién ahí ver si las normas locales hacer ese trabajo de adecuación, si se adecúan, fantástico, y si no, se aplica la norma internacional, porque para eso la Argentina se incorpora y ratifica esos tratados, para poder brindar esa mirada, ¿no?, de perspectiva a la gente. Soledad, cuando comenzaste hablaste de perspectiva de género y de un concepto que no sé si se puede decir de perspectiva de género o perspectiva, juzgar con perspectiva de la mujer. ¿Cuál es la diferencia que se planteó también en AMJA? Sí, muy bien. Y lo planteó la señora jueza, presidenta de la International Association de Mujeres, ¿no? La Asociación Internacional de Mujeres. Muy interesantes fueron esas miradas. Y una justamente planteó esto, que prefería hablar de perspectiva de la mujer. Por supuesto que sí. En los casos en los que tiene que ver la situación de la mujer, desde luego que esa va a ser la perspectiva, porque el género incluye a todos y a todas. Y a veces hay circunstancias que hacen específicamente a los derechos de las mujeres, a la situación de las mujeres, a, por ejemplo, considerar su trabajo de ama de casa con un valor económico, cuestiones que se dan en muchísimos casos en el que se necesita esa mirada, o la maternidad, cuestiones que sí son necesariamente asociadas a la mujer. Bueno, y los femicidios también, Soledad, tiene que ver con la cuestión física de la mujer, ¿no? Lógico, por eso digo que hay circunstancias biológicas y culturales que están asociadas necesariamente a la mujer. Entonces esa perspectiva yo entiendo que tiene que ser con esa mirada. Sí, un tema muy delicado, digamos, para que pero el nadie género se sienta... nos engloba, perdón, ¿no, Marisa? Sí. Pero las cuestiones a veces han sido también traídas a veces situaciones entre no binarios, o sea, cuestiones de personas que se perciben de otro sexo que con el que nacieron, y esto tiene que tener una protección también judicial a esa situación, porque lo único que importa en los procesos son las personas. Tal cual. Las personas y sus afectos y sus sentimientos. Entonces, si bien pueden no estar acordes a veces a determinar, o no estar incluidos, porque no es que no existieran antes, pero no eran escuchados. Estas situaciones uno dice, uy, hay más violencia ahora que antes. No, no hay más violencia. Se cuenta ahora. Hay más denuncias, claro. Y hay, digamos, se animan más las jóvenes a lo mejor a manifestarse
con una sexualidad... que antes no se podía decir, ¿no? Por miedo a los padres, a la sociedad, a la iglesia, un montón de cuestiones que los jóvenes ahora... y en la propia familia, ¿no? Sí. A veces se avergonzaban. Esto era muy doloroso para mucha gente que ni siquiera tenía que esconderse para vivir una sexualidad. Entonces esto se vivió y se sigue viviendo en algunos países, incluso quedándonos en la Argentina también, en lugares menos evolucionados. Entonces también muchos jóvenes vivieron a veces emigrar o irse para poder vivir en países en los que no fueran de alguna manera cuestionados. Y le digo, por ejemplo, volviendo a la cuestión mujer, la cuestión laboral en la mujer, ustedes lo saben bien, que conocen la actividad privada, se ha planteado muchas veces que les digan, bueno, vos si vas a ser madre avisá, ¿no? Cuando una tiene que estar ingresando a un trabajo. Esta es una situación de inequidad que no puede ser consentida, no puede ser silenciada por la mujer. Entonces lo importante es esto, yo no digo judicializar todo, de ninguna manera, porque el Poder Judicial no puede resolver a veces cuestiones que tienen que ver con estructuras que nos escapan, o sea que hay que ver de qué manera se puede instalar esto en el Estado en general, en reglamentaciones, en el Poder Ejecutivo, en normas, que eso se ocupa el Poder Legislativo. Nosotros resolvemos el caso, pero sí poder exhortar a las mujeres a que no silencien esas situaciones en las que se encuentran desprotegidas o son discriminadas. Sí, eso es un poco la función que cumplimos con mujeres emprendedoras, de que poder escucharlas y poder elevar la voz de ellas a ustedes, en este caso, contar cuál es la problemática que tienen las mujeres, y incluso hablamos, ¿no? Esto que ustedes hacen ayuda a otras jueces, a otras fiscales a tener un mismo discurso con relación a las sentencias. Hablábamos de casos en que por ahí muchas te pueden decir, bueno, pero vuelven las mujeres, queremos prevenir, ¿no? Que llegue el momento que las fiscales actúen cuando ya está la muerte. ¿Cómo trabajar en sociedad para que no ocurran estas cosas? Solamente tarea de las fiscales que pobres tienen muchísimo trabajo y quizás están muy formadas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, las fiscales en género trabajan muy bien. ¿El problema cuál es? El problema, digo, que es en general, en todo sentido. Cuando nosotros detectamos una situación en el Poder Judicial, ¿qué necesitamos? ¿A qué nos referimos cuando pedimos recursos y pedimos que se nos puedan otorgar, o los jueces de familia, ¿no? Que no es nuestra competencia, pero uno toma medidas y dicta medidas. Y luego después, por ejemplo, como se planteó, de protección a la mujer, en una misma cámara Gesell, a lo mejor la víctima se desdice de lo que pasó, de la denuncia, o la mujer vuelve y le pide al juez de instrucción o al juez de garantías, como me lo que levante la denuncia el viernes, claro, que por favor deje salir al hombre porque es quien sostiene a lo mejor esa familia. Entonces, es acá donde el Estado tiene que detectar esa situación de vulnerabilidad y no castigar o cuestionar a esa mujer. Entonces se arrepienten y después piden... No, pero eso lo hemos escuchado y personalmente te cuento, claro, pero sí, Soledad, que lo escuché de una fiscal, no vamos a dar nombre, no importa, porque también estamos con ese sistema, tanto los hombres como las mujeres, de decir, bueno, si después vuelve, ¿para qué voy a denunciar si después vuelve? No, es una locura, acusatorio, claro, se convierte la persona víctima de violencia, porque el círculo de la violencia es muy silencioso, y muchas veces es puertas adentro, y a lo mejor parece una cosa y no lo es. Entonces, en eso está el profesionalismo justamente de los operadores que trabajan en cuestiones de familia y de violencias y aplicar la perspectiva de género. Es eso, es detectar esa situación y poder operar. Pero poder operar ¿de qué manera? También contando con otros recursos del Estado. Entonces, contar con lugares en los que la mujer pueda acudir y tener una situación de protección, tanto física como espiritual, o la continuación de la educación para sus hijos, o sea, que el denunciar esa situación de violencia no la convierta en una víctima más de la pobreza, del aislamiento, porque hay también como una especie de condena social a esa persona, porque lógicamente después pide ayuda. Entonces, cuando pide ayuda, el Estado tiene que estar.